Hola, hola, ¿cómo están? ¿Hay alguien por ahí? Vamos a esperar un poco. Para las que no me conocen, mi nombre es María Jesús Farizo, soy matrona y asesora de lactancia de Medela. Y hoy día tenemos programado conversar de un tema que no tiene relación con la lactancia, pero para muchas embarazadas es sumamente importante conocer sobre las contracciones. Así que hoy día vamos a hablar de eso. Las saludo a la Cecia, a la Yera, a la Romina y vamos a esperar que se conecten un poco más. Mientras me pueden contar cuántas semanas de gestación tienen para empezar un poco como a enfocarme en ustedes que están conectadas y poder conversar en relación a esto, ¿verdad? A las contracciones uterinas. Yo por el momento les comentaré que es sumamente importante conocer acerca del embarazo, ¿verdad? Y acerca de los procesos que nos van sucediendo en la medida que va avanzando el embarazo, ¿ya? Porque existen contracciones que son súper preparatorias del trabajo de parto o que son normales, entre comillas, percibir durante el proceso de gestación, ¿verdad? Y que muchas veces no sabemos, por lo tanto vamos a la urgencia y nos devuelven a la casa solamente por un susto, ¿ya? Aquí la Ceci dice que tiene 33 semanas, súper, excelente. Entonces, me gustaría partir comentando qué son las contracciones, y bien, las contracciones son es una contracción del útero, ¿verdad? Que se genera en distintas situaciones y en la medida que va avanzando el embarazo, ¿verdad? Va teniendo ciertas características que van haciendo que esta contracción entonces sea como de trabajo de parto, ¿ya? Es normal al inicio del embarazo sentir nuestro útero, ¿ya? Sentir nuestro útero porque uno en realidad va sintiendo cómo los ligamentos se van estirando, ¿verdad? De repente tiene esta sensación como esporádica de que va a llegar la regla y en la medida que va creciendo nuestra pancita podemos sentir también que el útero, ¿verdad?, va aumentando como su tono. Eso significa que se pone un poco más duro de manera esporádica, 1, 2, 3 veces al día, por ejemplo, cuando camino más de la cuenta, ¿verdad?, cuando no he descansado bien, no he tomado suficiente agua. Es normal sentir, ¿verdad?, que la panza se pone dura. Cuando estas contracciones son aisladas, ¿verdad? Uno siente y ve cómo la pancita se pone como media puntiaguda, ¿verdad? Pero no son importantes, ¿ya? O sea, no tienen relevancia y no tenemos que acudir a la urgencia ni a ningún centro asistencial si es que estas contracciones no tienen ritmo, ¿ya? Eso quiere decir si yo no tengo una cierta cantidad de contracciones en una hora, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver. Es importante saber, ¿verdad? Y me imagino que todas las que están acá conectadas ya conocen que existen unas contracciones que se llaman de Braxton Hicks, que son contracciones preparatorias del trabajo de parto y que están definidas a partir de la semana 33 de embarazo, pero como decía anteriormente, uno igual puede percibirlas antes, ¿ya? Estas contracciones de Braxton Hicks tienen la característica de que son cortas, duran como 30 segundos y así como vienen se van, ¿ya? Duran 30 segundos y por ejemplo puedo estar todo el día con contracciones que vengan, no sé, cada 1 hora, después cada 3 horas viene otra, cuando me levanto de la cama viene otra, pero lo que no tienen es esta regularidad que yo les decía, ¿ya? ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando las contracciones son regulares y son cada 10 minutos por 1 hora, ¿ya? Si yo tengo un embarazo de pretérmino, esto quiere decir que mi embarazo es menor a 37 semanas y comienzo a sentir mi panza dura, ya, con regularidad, esto quiere decir entonces con contracciones cada 10 minutos por 1 hora, de todas maneras lo que debo hacer es acostarme, tomar muchísima agua y llamar a mi médico, ya, o a la matrona que me esté acompañando para informarle qué es lo que está sucediendo. Y ellos entonces les van a dar cuáles son, qué es lo que tenemos que hacer más adelante, ¿ya? Habitualmente estas contracciones, como les decía, pueden aumentar por estrés, porque no dormí bien, porque no he tomado mucha agua, ¿ya? Porque he caminado mucho, porque de repente hice un ejercicio que no debí, porque he tenido relaciones sexuales. Uno habitualmente tiene la pancita dura,
a lo largo del día en algún momento, ¿ya? Lo que pasa es que hay mujeres que somos más sensibles y otras que de verdad no somos tan sensibles, o bien estamos más ocupadas, entonces tampoco percibimos mucho esta panzadura. Uno la siente más de repente cuando se pone un pantalón que le queda más apretado o una polera que le queda más apretada, ¿ya? Entonces comprendamos que las contracciones, ¿verdad?, de pretérmino, esto quiere decir antes de la semana 37, mientras sean irregulares, son normales. Irregulares quiere decir que tenga unas 5 o 10 al día, pero que no tenga frecuencia. Cuando son más allá de 6, ¿ya? Cuando son 6 en una hora, desde 6 en una hora, entonces me empiezo a preocupar. Esto quiere decir que sean cada 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Eso no es lo esperable, por lo tanto debo llamar a mi doctor o a la matrona, me acuesto del lado derecho, del lado izquierdo, tomo agua, ¿ya? Y llamo. Y entonces espero las indicaciones. Pero también existen las contracciones preparatorias, ¿verdad?, del trabajo de parto propiamente tal. Más allá de las de Braxton Hicks están las contracciones que son prodrómicas. Eso quiere decir que son contracciones que están como a portas del trabajo de parto. Y estas contracciones entonces duran un poco más, empiezan a tener regularidad, podemos tener contracciones, por ejemplo, 2 de ellas cada 10 minutos, ¿ya? Por horas. Recordemos que para que haya alguna modificación del cuello del útero, yo necesito regularidad y que esta contracción ojalá dure 1 minuto, ¿ya? Entonces puedo comenzar con contracciones prodrómicas hoy día, mañana, pasado, y se me va acabando, ¿ya? O sea, se me paran. Puede ser que hoy día comience con estas contracciones, pasan 2-3 horas, juro que va a comenzar mi trabajo de parto y se acaban las contracciones, ¿ya? Las contracciones de trabajo de parto tienen un patrón regular, llegando entonces a ser cada 5 minutos. Cuando tengo contracciones cada 5 minutos y por al menos 2 horas, significa probablemente que este trabajo de parto no cese, ¿ya? Y que se hagan progresivamente más fuertes en el tiempo, que no disminuyan ni tampoco cuando camino, ni cuando me acuesto, ni cuando voy a la ducha. Estas contracciones siguen todo el tiempo, ¿ya? Si tienen dudas, por favor, vayan preguntando y de esa manera vamos como dejando todo listo, ¿ya? Estas contracciones uterinas preparatorias del trabajo de parto, no las de Braxton Hicks, sino las que ya van posterior a la semana 37 en un embarazo normal, ¿verdad? Pueden ir acompañadas también de tapón mucoso. El tapón mucoso es un tapón que protege la bolsita donde está nuestra guagua, ¿ya? Y que se encuentra en el orificio del cuello del útero, ¿ya? Es un tapón que puede caerse en el trabajo de parto, puede caerse previamente al trabajo de parto o puede caerse incluso hasta 3 semanas antes de que comience nuestro trabajo de parto. El tapón mucoso es un moco, literalmente, que es como de repente cuando las guaguas están resfriadas, ¿ya? Que es como pegote, que es como largo, que no se separa, puede ser blanco, puede ser rosado, puede contener sangre fresca, puede contener sangre oscura, puede ser cafezoso, puede ser medio amarillento, verdoso. La característica de este tapón mucoso, cuando yo digo que tiene sangre, la sangre está contenida en el tapón mucoso, pero no gotea esa sangre. Si es que yo veo que gotea sangre, entonces sangre, y debo avisar a mi matrona o a mi doctor para que determine la cantidad y ver si es que me voy a urgencia o es tapón mucoso real, ¿ya? Ojo, que todo lo que yo estoy informando ahora no es para que ustedes tomen decisiones por sí solas, ¿ya? Por algo cada una está guiada y acompañada y manejada por un equipo. Entonces, si tiene una duda más allá, lógicamente pregunta, ¿ya? La Alejandra dice, ¿dónde se sienten las contracciones? Muy buena pregunta. La intensidad de la contracción siempre se siente sobre el hueso del pubis, ¿ya? Debajo, como una sensación que me va a llegar la regla. Las contracciones habitualmente nunca, ¿ya? Siento la intensidad arriba, más que la presión, como ese empuje que es desde arriba hacia abajo. Pero la contracción siempre se siente abajo, en etapa inicial, porque posterior a ello se siente tipo faja, ¿ya? Tanto adelante como atrás, y cuando ya el trabajo de parto está súper avanzado, se siente atrás en la cola, ¿ya? Y al final del trabajo de parto se siente abajo en el piso pélvico, ¿ya? La Vale Rein, que dice, me da miedo porque tengo mucha tolerancia al dolor
y ahora estoy con 39 más 4 contracciones, todas en menos de 10 minutos, otras cada 3, 2, etcétera, pero siempre creo que puedo tolerar más. Excelente. Yo siempre le digo a las mujeres que acompaño que el trabajo de parto real, uno no tiene ninguna duda de que está en trabajo de parto. Si eres capaz de tolerarlo, entonces te puedes quedar en la casa, ¿ya? Vamos a hablar un poco más allá de cómo voy sintiendo las contracciones en el trabajo de parto. Pero es muy importante lo que mencionas, porque si eres capaz de tolerarlo, ¿ya? Quédate en la casa. Uno sabe, realmente el cuerpo hace como un clic cuando uno está en trabajo de parto real, ¿ya? Cuando uno está en trabajo de parto activo, tú te vas a dar cuenta. Hemos perdido el instinto de conocer acerca del parto, ¿ya? Es importante saber también que para que el trabajo de parto ocurra, para que yo viva el trabajo de una manera súper natural y respetuosa conmigo, tengo que entender que el cuerpo es milagroso y que el neocórtex, que es el cerebro que piensa en nuestro trabajo de parto, tiene que apagarse. Tiene que apagarse para yo poder vivir el proceso de parto de manera natural y que el parto evolucione de la manera que sabe hacerlo el cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, yo las invito a no tener miedo. Y para no tener miedo es necesario entonces empoderarse con la información, ¿ya? Muchas veces hacemos muchos cursos de trabajo de parto para tener conocimiento de todo esto, pero al final a lo que uno concluye cuando ha tomado los talleres de parto es que tenemos que dejar fluir, ¿ya? Y ahí está la clave de lo que vamos a hablar después. Obviamente es bueno que sepan sobre las contracciones y qué es lo que van a sentir y cómo lo van a hacer, pero el secreto está en dejar fluir, en confiar en mí y en entender y confiar en el equipo que he decidido que me acompañe, ¿ya? Es importante y crucial, yo creo, para vivir un trabajo de parto pleno y para que el cuerpo se desenvuelva y se suelte y realmente podamos lograr el parto que queremos confiando en el equipo, ¿ya? Y dejando fluir nuestro cuerpo. A ver, vamos a ver más. ¿El tipo de parto afecta la lactancia materna? No. Vale Reinke, gracias, soy primeriza y nerviosa. Ayer estaba con 2 centímetros de dilatación en mi último control y como las contracciones aumentaron y me duele mucho el sacro, me asusté, pero creo que aún puedo aguantar. Vamos que se puede, tú puedes, obvio. Oye, después cuéntanos cómo te va, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, las contracciones de pródromo, que se llama así a este proceso cuando ya el trabajo de parto se viene, ¿ya? Son contracciones que empiezan a tener regularidad, que habitualmente son cada 5 minutos, y que mantienen este patrón estable, ¿verdad? Durante 2, 3 horas, pero ojo que puede ser que desaparezca esto. No significa que porque comienzo con contracciones regulares vaya a tener mi trabajo de parto ese día. Puede ser que esté con contracciones regulares y me suba arriba la pelota, ¿verdad? De pilates y me mueva, o me pongan 4 apoyos y me mueva y apague la luz y aromaterapia y todo lo que yo quiera, pero puede ser que desaparezca este trabajo de parto inicial, ¿ya? Para que comience el trabajo de parto activo y que no pare, habitualmente el cuerpo tiene contracciones cada 3 minutos y por al menos 1 hora, ¿ya? Pero eso tampoco significa que me voy a ir a la clínica en ese momento. Cuando me voy a ir a la clínica va a depender del tipo de parto que quiero yo vivir. Hay mujeres que quieren estar hipercontroladas por la matrona y entonces ese es el momento. Hay mujeres que quieren tener un parto mucho más natural y entonces llaman a la matrona y determinan si la matrona se va a la casa o están conversando con el marido y se quedan un rato más en la casa para irse después cuando estén mucho más avanzadas, ¿ya? Porque tener contracciones cada 3 minutos para la mayoría, ¿ya? Por al menos 1 hora, significa que acaba de comenzar mi trabajo de parto activo. Esto quiere decir que tengo más allá de 3 centímetros y que... Lo siento, se desconectó. Como les decía, no significa el hecho de tener contracciones cada 3 minutos por al menos 1 hora que vaya a tener mi guagua en ese momento. Significa que mi trabajo de parto comenzó y tampoco sé cuánto va a durar. Entonces yo siempre relaciono las contracciones con cómo voy a vivir yo mi proceso y qué es lo que voy sintiendo, ¿ya? Entonces la primera parte del trabajo de parto, uno habitualmente siente las contracciones adelante porque mi guagua quiere meterse en la pelvis, entonces está empujando adelante y yo siento como esta sensación de que me está llegando la menstruación, ¿ya?
En la medida que va avanzando el trabajo de parto, estas contracciones se van haciendo más intensas, se van juntando más, o sea, puedo tener contracciones cada 3 minutos, pero en algún punto voy a tener contracciones cada 2 minutos o cada 1 minuto, ¿ya? Y las contracciones van cambiando su sensación. Y por eso es importante entonces escuchar nuestro cuerpo, ¿ya? Porque al principio yo siento la contracción adelante, pero en la medida que va avanzando mi guagua y va bajando, yo voy sintiendo la contracción tipo faja, ¿verdad? Lo que hace que mi cuerpo de manera involuntaria, sin yo pensar, porque acuérdense, como les decía, en los talleres de parto me enseñan el movimiento, respiración, cómo pujar, qué sé yo, pero todo esto, si yo dejo que fluya, lo hacemos nosotros de manera natural, ¿ya? Entonces es importante que sepan que todos estos movimientos se hacen de manera espontánea, ¿ya? El tema es que si yo estoy súper bien acompañada y miro a mi matrona, probablemente una matrona más respetuosa, ¿verdad? Esté sentada leyendo un libro, contemplando, dándote el espacio para que te muevas, ¿verdad? Y mientras esté todo bien, tú puedes moverte y puedes hacer de este proceso al ritmo que quieras, ¿ya? Entonces, más cuando va avanzando el trabajo de parto, yo siento mi contracción en toda la cadera, arriba, como si fuese una faja, y es porque mi guagua empieza a empujar y empieza a abrir, ¿verdad?, el cuello del útero, ¿ya? Y es lo que hace en las contracciones de pródromos del trabajo de parto, hacen esto, preparar a mi cuello del útero para el día del trabajo de parto, para que esté blando, esté corto, esté centrado, ¿verdad? Ojalá haya desaparecido y que la cabecita de mi guagua esté apoyada. Pero ya en el trabajo de parto propiamente tal, nosotros esperamos que esas condiciones ya estén para entonces tener la frecuencia, ¿verdad?, de que sean, ojalá, contracciones cada 3 minutos por al menos 1 hora, y que se vayan aumentando, ¿verdad?, tanto en frecuencia como en intensidad, y mi guagua entonces empiece a avanzar a través del canal de parto y yo sienta este cambio en las contracciones uterinas. Sienta, ¿verdad?, que la contracción, si bien al principio era adelante, se va poniendo tipo faja, y que cuando ya está dentro de mi pelvis, que está empujando porque quiere salir, ¿verdad?, se empieza a abrir el huesito del sacro, empieza a hacer este movimiento de verdad de nutación, este movimiento que abre la pelvis, ¿verdad?, y permite que la rotación de mi guaguita dentro de la pelvis, ¿verdad?, sea la adecuada y vaya bajando. Y yo voy a ir moviéndome porque mi cuerpo no puede parir como amarrado. Yo me tengo que mover. ¿Y cómo me voy a mover? De verdad, súper mamífero, súper natural. Yo voy a tomar un patrón de ritmo que de repente puede ser, por ejemplo, esto. Y puedo estar 1 hora así, y eso va a permitir que mi pelvis se abra porque este movimiento es asimétrico y yo necesito asimetría en el trabajo de parto para que mi guagua vaya bajando, ¿ya? Entonces, si me permiten mover, que es lo básico, ¿ya?, mi guagua va a ir bajando sola, ¿ya? Ahora, importante saber, ¿verdad?, que esta sensación me va a ir diciendo cómo va mi parto. No es necesario que me estén examinando todo el rato, porque si yo soy consciente de mi cuerpo, voy a ir dándome cuenta que estas contracciones están siendo cada vez más intensas, ¿verdad?, que estas ondas son más intensas, ¿verdad?, que la energía es más power, que mis huesitos se van abriendo, hasta que llega un punto en que yo siento que la cabeza está ahí. Y si yo me toco, ¿verdad?, y llevo mis dedos, ¿verdad?, a la vagina, voy a sentir la cabeza. Y me van a dar ganas de pujar de manera involuntaria si yo no tengo anestesia. Y voy a pujar, ¿ya? Y voy a pujar como mi cuerpo me llame. Ningún pujo está mal si es que yo soy consciente de mi respiración, ¿ya? Si yo grito y no tengo control de mí misma, ¿verdad?, el parto probablemente se distosia un poco, no llegue a buen puerto si yo no soy capaz de mi autocontrol. Y esa es la importancia de los talleres de trabajo de parto, ser consciente de sentir esta energía y de canalizarla para ayudar a mi guagua y para ayudarme a mí, ¿ya? La hiperventilación no hace bien, porque la hiperventilación me marea, vomito, mucho oxígeno hace que no lo pase bien en el trabajo de parto. Por lo tanto, tratar de llevar una respiración rítmica, lenta, fluida, respetuosa. Yo siempre digo que nos dicen respira, ¿verdad?, pero cuando uno respira mucho, imagínense, yo siempre doy este ejemplo, cuando uno llora de amor,
¿verdad? Y llora mucho, llega un punto en que estoy ahogada de tanto aire, hago... Y eso al final lo único que hace es estresarme, ¿verdad? Y es ahogarme, y es decir, como no puedo más, me voy a marear, voy a vomitar. Pero ¿qué pasa si yo hago todo lo contrario y empiezo a botar el aire como si estuviera meditando en yoga? Hago... y acompaño mi contracción con eso. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Y logro que mi trabajo de parto avance más rápido y logro también que yo tolere más la contracción, ¿verdad? Esta onda y la intensidad de ella sea mucho más llevadera, ¿ya? Voy a leer algunas preguntas. La Rocío dice: saludos, mañana cumpliremos un año desde que nos acompañaste en nuestro parto. Linda, hermosa, encantada de acompañarlas. Oye, mándame por interno una fotita de tu gordita, por favor. Por favor, para verlas. Me encanta verlas. Psicóloga Verónica Silva. ¿Hay posibilidad de no sentir contracciones cada 3 minutos pero estar en trabajo de parto o no sentirlas tan dolorosas? Es que, a ver, la sensación de la contracción depende de cada mujer. Habitualmente cuando uno tiene mucho miedo la intensidad es mucho mayor. Pero si yo permito a mi cuerpo que fluya porque estoy preparada, consciente del proceso que voy a vivir, de verdad la intensidad es mucho menor. Y esta onda yo la siento amigable. No sé cómo explicártelo. Lo vas a vivir y te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. Lo que sí te invito a que no tengas miedo, porque estas contracciones, ¿verdad? Este útero, ¿verdad? Que hace así, es súper amigable y te va avisando y te va permitiendo al inicio, por ejemplo, darte una ducha calentita, exquisita, que te relaje. El agua ayuda mucho a relajar la musculatura, igual que cuando uno termina de hacer ejercicio, ese stretching es súper bueno. El trabajo de parto, el calor también es muy bueno, ¿verdad? Permitir también esta intimidad, apagar la luz, que ojalá nadie me hable, si quiero pongo música, si quiero no, si quiero pongo un olorcito rico, aromaterapia, luces de sal, masaje si quiero, ¿ya? Pero estas contracciones las vas a sentir. Es imposible que uno no sienta, el tema es la intensidad, va a ser completamente distinta en una mujer y otra, dependiendo de cómo estemos preparadas, ¿ya? Eso. En la última etapa, como les decía, que es cuando ya ocurre el nacimiento, las contracciones uno las siente como un peso abajo, como un anillo de fuego, siente en la vagina, como si quemase, como si no fuese capaz de abrirse más, como si quemara, como que si picara, pero de verdad les digo, la intensidad de las contracciones anteriores son mucho más power que el trabajo de parto, o sea, que el parto propiamente tal. En el parto uno siente presión, siente a la guagua, siente ganas inminentes de pujar, pero no siente una intensidad que uno dice como no doy más, no, ¿ya? Es otro tipo de sensación. Y las contracciones que uno siente cuando la placenta sale son más intensas que el propio trabajo de parto, pero créanme que la oxitocina, que es la hormona que lleva estas contracciones, no trabaja sola, trabaja con hormonas, ¿verdad? Que nos van relajando, que nos van distendiendo la musculatura, que casi estamos en una etapa como en un trance, en una meditación profunda, por lo tanto uno piensa en las contracciones y dice, oh, hay mucha intensidad, pero no, o sea, vamos a sentir intenso, pero de verdad estamos completamente preparadas para ello. Así que las invito a que se empoderen más, empoderen con conocimiento, suelten, ¿ya? Suelten como todos estos miedos, planteen los miedos al equipo, trabajen en eso y traten de hacer un ambiente favorable. Incluso en pandemia se puede tener un parto respetuoso, ¿ya? El único pero, diría yo, que tuve muchos comentarios en relación a esto antes de irme de prenatal yo también, es que uno en pandemia lamentablemente no tiene la llegada que tuvo antes sin mascarilla, ¿ya? Solamente nos ven los ojos y estamos forradas enteras, entonces es difícil sentir como mucha conexión física, mucho papacho con la matrona y el equipo porque no podemos tocar tanto,
pero es importante que comprendan que la matrona que ustedes han elegido se va a dar al 100 y que tienen que confiar en el equipo, ¿ya? Y ¿qué otro consejo les puedo dar? Creo yo que el poder está en ustedes, el parto es de ustedes. Y ustedes han elegido a una guía, a un equipo guía que los acompañe, ¿verdad? Porque sabe del proceso, pero el cuerpo es capaz de parir solo, ¿ya? Nosotros estamos al lado en caso de que pase cualquier cosa, pero el cuerpo es capaz de parir solo y tenemos que volver a confiar en eso y a creer eso para vivir el parto de la manera que nosotros queramos, ¿ya? Si tienen más dudas, me pueden escribir a BabyMed Chile, ¿ya? Recordar que nosotros también hacemos talleres de preparación al parto para la que esté interesada. Y eso, espero que este mini resumen les sirva para todo lo que venga adelante y estoy para lo que necesiten, ¿ya? Les mando un abrazo grande, disfruten su jueves, un abrazo, chao, chao.